Muchísimas gracias por la presentación y por supuesto por la invitación. Y bueno, pues como tú bien haces favor de poner en antecedentes, las funciones que nosotros desarrollamos en esta área están vinculadas precisamente a lo relacionado con la producción académica, la producción científica y en particular la visibilidad internacional. Entonces nosotros operamos como una unidad administrativa de apoyo a estas actividades y es una unidad relativamente nueva. Estamos hablando de que no más de 2 años nos anteceden en esta labor y lo que quisiera comentarles de una manera muy concreta, muy sencilla, es qué nos condujo a crear una área como esta, cuál fue la visión que tuvo nuestro rector, nuestro señor vicerrector en el área de investigación y cómo esto ha empalmado favorablemente en las actividades que se llevan a cabo en el ámbito de la internacionalización de nuestra institución. Bueno, en un primer momento, al igual que pues prácticamente todas las universidades, lo que nos ocupó fue lo relacionado con los rankings. Entonces, bueno, como ustedes saben, pues prácticamente todos los rankings internacionales pues le prestan particular atención al tema de la producción científica, ¿no? Entonces, aquí yo expongo algo que ustedes conocen demasiado bien, algunos índices o algunos rankings, como puede ser el de Quacquarelli Simons o el Times Higher Education, o inclusive América Economía en el contexto de nuestra región latinoamericana, pues invariablemente dentro de los factores que ellos consideran para evaluar la calidad de las instituciones, pues siempre consideran a la producción científica. Entonces, la producción científica, pues es una actividad obligada dentro de todas las instituciones, tomando en cuenta que pues todas en gran medida nos dedicamos precisamente a eso, ¿no? A la docencia, a la investigación, a la difusión de la cultura, y en el ejercicio de esas actividades o en el cumplimiento de esa misión, pues se van generando una serie de productos. Entonces, lo cierto es que cuando hablamos de producción científica o hablamos de producción académica, pues de ninguna manera deberíamos nosotros enfocarnos exclusivamente a la producción de artículos. Muy por el contrario, solamente para que tengamos una idea a nivel de números, aproximadamente se publican 8 millones de libros al año a nivel mundial. Sin embargo, no existe una única base de datos que pueda contener todos estos títulos, precisamente porque muchos de estos títulos se publican en el contexto estrictamente de lo académico, de lo local, fuera del contexto de la comercialización o de la distribución internacional, y eso hace que prácticamente sean totalmente invisibles esos libros, pero no quiere decir que ese grado de pues invisibilidad implique que no existen o implica que son de mala calidad o de buena calidad, muy por el contrario. Entonces, lo cierto es que en estos momentos, pues prácticamente ningún ranking internacional, excepto que ustedes me puedan comentar lo contrario, pero hasta donde yo tengo conocimiento, pues ningún ranking internacional se ocupa por la producción de los libros. Lo que se ocupa pues es propiamente de un universo un poco más controlado, ¿no? Y aquí hago énfasis en el tema de un poco más controlado, que tiene que ver con el tema de las revistas. Eh, Ustedes sabrán que anualmente se publica un directorio, el Ulrich Periodical Directory, que nos reporta desde hace ya muchas ediciones el número de publicaciones periódicas que se están editando a nivel mundial. Y en la última edición se hace referencia a la existencia de 245,000 títulos de publicaciones periódicas, y cuando yo hablo de publicaciones periódicas, pues lo mismo estoy hablando de magazines, estoy hablando de los diarios, estoy hablando de los panfletos que se publican con regularidad o con periodicidad, y por supuesto de los journals. Y una característica que llamó la atención en esta última edición del Ulrich Periodical Directory es que reportó
la desaparición de 5,000 títulos de revistas, pero lo interesante es que también reportó la creación de otros 5,000 nuevos títulos de revistas. Entonces, aquí lo que se nos está evidenciando claramente es cómo el avance en las ciencias va conduciendo a la desaparición de algunas ciencias que ya no son tan necesarias abordarlas en la línea que venían abordando y dan cabida o dan espacio a la aparición de nuevos foros, en este caso de revistas, que permitan a los especialistas, a los lectores, encontrar en estas fuentes de información pues el espacio para estar actualizado sobre lo que se está publicando. Entonces, dentro de estos 245,000 títulos, que sigue siendo un número, eh, pues decía yo, controlado, ¿no? A comparación de los 8 millones de libros que se publican en prácticamente en todo el mundo, bueno, pues entonces se hace necesario crear, pues de igual forma, una serie de condiciones de carácter editorial que nos permitan al público en general identificar qué es aquello que vale la pena dentro de ese gran conjunto de las 245,000. Y entonces, ya ustedes imaginarán que aparecen empresas que pues de igual forma tienen una presencia importante en el medio comercial, en el medio académico, desde hace ya eh, bastantes décadas, y estas empresas pues son consideradas como el referente para identificar de alguna forma la calidad que pueda haber dentro de estas publicaciones. Entonces, bueno, de esa manera, como ustedes también conocen muy bien, el producto denominado Scopus y producido por esta empresa particularmente importante de los Países Bajos, que toma su nombre, ¿no? de un gran impresor, el impresor Elsevier. Entonces, bueno, Elsevier, en su calidad ahora, por supuesto, de empresa, es titular de este producto denominado Scopus, que pues en los últimos años ha tomado particular importancia como referente a nivel mundial sobre lo que se publica dentro de estas revistas especializadas. Claro que Scopus no incluye los contenidos de estas 245,000 revistas, muy por el contrario, estamos hablando pues quizá a lo mejor un número alrededor de los 30,000 títulos, y que bueno, pues el otro gran competidor de Scopus y que tiene a lo mejor un poco más de presencia en el mercado, pues es Web of Science, ¿no? Otra empresa que en un primer momento tuvo origen en la empresa Reuters, y que hoy, ante una serie de cambios organizacionales, ellos han pasado a ser propiedad de otros corporativos, en este caso la empresa Clarivate. Y bueno, pues entonces estas dos empresas son las que en la actualidad son consideradas como aquellas que indican y reportan lo que realmente es valioso a nivel científico, y para eso es que ellas plantean una serie de métricas, ¿no? Entonces, bueno, para el caso particular de QS y para el caso de Times Higher Education, pues sabemos bien que el referente para la métrica de la producción científica de las universidades pues va a ser Scopus, mientras que, por ejemplo, América Economía le presta atención a lo que reporta Web of Science. Entonces, en este sentido, pues las universidades que quieran tener una participación activa y, por supuesto, un reconocimiento por esa producción en el contexto de los rankings, pues invariablemente tendrán que prestar atención a los estándares de publicación, ¿no? Y entonces, eso eventualmente puede empezar a ser dimensionado o comprendido como la internacionalización de la investigación. Sin embargo, vamos a darnos cuenta, o al menos es la idea que yo pretendo comentar a lo largo de esta breve intervención, que el tener presencia en estos foros, pues no precisamente hace énfasis o es consecuencia de la internacionalización de la investigación. La internacionalización, pues incluye muchos otros factores que iré comentando poco a poco.
Y bueno, en el caso mexicano, seguramente conocen y se replica en muchos otros países como los de ustedes. Tenemos desde hace también ya algunas décadas algunos sistemas de evaluación de la productividad y de la calidad de esta producción de los investigadores, en el caso particular, por medio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se administra una figura denominada Sistema Nacional de Investigadores, en el que a partir de un escalafón que es de 4 o 5 niveles, los investigadores van tratando de avanzar en la medida en que su producción científica pues tenga un buen recibimiento dentro de la comunidad científica. Entonces, pues para ser integrante de este cuerpo, de este número de investigadores que reciben este reconocimiento, pues cuando menos habrán de tener el grado doctoral, deberán ya tener una producción científica publicada en estas revistas, que estas revistas a su vez estén indizadas en los sistemas que hemos estado comentando y por supuesto una serie de otros requisitos como pudiera ser la formación de recursos humanos, es decir, la dirección de tesis, la impartición de cátedra a nivel posgrado, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, lo que nosotros ubicamos, pues es precisamente un escenario de métricas que a nosotros nos condujeron a cuestionarnos cuáles eran las mecánicas de las métricas y que en la medida de entenderlas, pues nosotros podríamos plantear algún tipo de estrategia de carácter local que nos permitiera marcar una presencia favorable en estos escenarios. Entonces, los primeros pasos que dimos en ese momento, pues era precisamente ver qué es lo que era considerado como el canon, como el punto de referencia por parte de los rankings, y pues ya lo que les comentaba hace un momentito, ¿no? Ubicamos que estas dos empresas son las que principalmente son consideradas como el referente. Ahora, el siguiente punto era preguntar cómo es que funcionaban y en ese sentido empezamos a identificar una serie de circunstancias que no nos eran precisamente favorables. Y la primera de ellas, y que fue la que atendimos como prioridad, es que, bueno, ya ahorita Fernando comentaba más o menos las condiciones generales de nuestra institución. En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México, tenemos aproximadamente 1,000 investigadores y dentro de esos 1,000 investigadores, eh, cerca de 675 son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, del que ya comentaba yo hace un momento. Entonces, por decirlo de alguna manera, este grupo de investigadores pues se encuentra en la dinámica de entregar resultados en estos estándares y pues ustedes saben que los artículos, cuando se publican, se hacen acompañar de un elemento que se conoce como el autor corporativo, es decir, el nombre de la institución a la que están adscritos o afiliados. Y precisamente a partir del autor corporativo, como es que en este caso las indizadoras van a poder contabilizar de manera grupal la producción de una institución. En otras palabras, pues lo que menos va a hacer un ranking es ubicar los nombres de los investigadores de una institución y contabilizar una por una la producción de cada uno de esos investigadores. Esa no es la tarea lógica. La tarea lógica es cuestionar cuáles son los productos científicos o los artículos científicos que fueron publicados en la coautoría corporativa, en este caso, a partir de hacer una búsqueda por el nombre de la institución. Y nosotros, pues nos dimos cuenta de una circunstancia que no nos favorecía, y es que ubicamos que tenían o teníamos 17 acepciones diferentes bajo las cuales el nombre de nuestra institución estaba registrado dentro de Scopus. Entonces, eso querría decir que si un ranking como QS buscaba el nombre de nuestra institución
a partir de una de esas 17 acepciones, pues había 16 acepciones que igualmente agrupaban un número importante de artículos que nunca iban a ser reportados en el ranking. Entonces, ante ese escenario, pues lo que nos dimos a la tarea es de reunirnos con los responsables técnicos de estas indizadoras, explicarles de esta situación y pues tuvimos que hacer, como decimos coloquialmente, un trabajo hormiga, es decir, ponernos a buscar cada uno de los artículos que eran autoría de nuestros investigadores y que por alguna de estas circunstancias de carácter semántica no estaban siendo consideradas dentro del grupo de las publicaciones de nuestra institución. Entonces, fue un trabajo largo, no nos tomó menos de un año, muy por el contrario, fueron varias sesiones tanto en línea como presenciales que tuvimos con la parte técnica de, en este caso, de Scopus, y de esa forma es que pudimos recuperar muchos artículos que ya sea porque el autor había escrito en inglés el nombre de nuestra institución, cosa que es totalmente anómala. Ustedes que conocen muy bien el manejo del idioma inglés saben que de ninguna manera los nombres propios se traducen a ese idioma. Y entonces algunos investigadores, en el ánimo precisamente de tener un impacto en el mundo anglosajón, traducían el nombre de la institución y automáticamente eso provocaba que se perdiera ese trabajo, porque pues simple y sencillamente nuestra institución no está reportada en inglés con su nombre, ¿no? Con su título. Y habría muchos otros que abreviaban el nombre, hacían acrónimos, y bueno, la verdad es que nuestra institución hace algunos pocos años cambió su nombre y su acrónimo porque a nuestra institución se le asignó un reconocimiento particular con el grado de benemérita, entonces dejamos de ser Universidad Autónoma de Puebla para convertirnos en Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y cuando pues ese tipo de modificaciones se proyectan en el contexto de la indización, pues estamos hablando de instituciones completamente diferentes. Y un último caso que se nos presentó de manera delicada en este proceso es que ubicamos que una institución dentro de la misma ciudad en donde nosotros nos encontramos, pues compartía nuestro nombre, pero que no somos la misma institución. Y es que esta institución se nombra y está bien nombrada Instituto de Ciencias Jurídicas, y resulta ser que nosotros dentro de nuestro componente organizacional tenemos un instituto de ciencias, pero no jurídicas, sino solamente instituto de ciencias, y en consecuencia nuestra perspectiva es mucho más amplia. Y entonces, al compartir estas dos primeras palabras, Instituto de Ciencias, pues lo que sucedió es que toda nuestra producción del Instituto de Ciencias le estaba siendo cargada a favor del Instituto de Ciencias Jurídicas, que no es, decía yo, vinculada a nosotros, ¿no? Entonces, esta otra institución, bueno, pues igual y ni siquiera se enteró de que nuestra producción estaba siendo cargada favorablemente a su nombre. Y bueno, pues para haber llegado a esta conclusión, pues imagínense que de igual forma nos tomó ahí cierto tiempo, cierto trabajo. Entonces, a lo que voy es que con este ejemplo que considero que es oportuno compartirlo, tomando en cuenta que pues ustedes y nosotros, al compartir el idioma, pues eventualmente nos enfrentamos a un conflicto con este tipo de empresas, considerando que pues los capturistas no son angloparlantes, no entienden muy bien la composición de nuestras instituciones al interior de nuestros países, y que es muy fácil que se pierda en consecuencia la producción, y más aún cuando la contabilización de la producción pues va a ser, decía yo, una de las principales variables o una de las variables mayormente ponderadas en un proceso de evaluación dentro de un ranking internacional o un ranking regional. Entonces, bueno, pues esa fue una de las primeras situaciones que nosotros pudimos resolver, y sí recuperamos un número importante de artículos
para posteriormente reportarlos a estos rankings. Después, otra situación que ubicamos es esta, pongo aquí en esta diapositiva, una batalla entre las métricas. Realmente estamos viviendo, al menos a mí me lo parece de esa forma, estamos viviendo una época en que estas empresas, en el ánimo de marcar una mayor presencia en el propio mercado, pues están implementando una serie de mecanismos algunas veces para ser más incluyentes en cuanto a la producción latinoamericana o la que se publica en castellano, a veces buscando ser un poco más estrictos, en fin, realmente estamos en un escenario en el que no podríamos decir la métrica o las formas en las que se mide la ciencia es esta, es inamovible y entonces en ese sentido todos tenemos que movernos. Muy por el contrario. Por ejemplo, para comentar un poco sobre este punto, tenemos el caso de Web of Science y déjenme en este sentido comparto un poquito la, la información que tenemos sobre esta opción. Miren, ustedes seguramente conocerán esta plataforma que se llama Web of Science, que es una herramienta que pues típicamente es utilizada a nivel científico para reportar lo que se está, lo que se está publicando. Y entonces, para ello, lo que va a hacer posible pues es, a ver, déjenme ahora les muestro, no sé si ustedes puedan ver esta página de Web of Science. Fernando, no sé si tú puedas ver esto. O sea, vemos la diapositiva, el slide, pero no porque no tenemos abierto el, el Google. Ajá, a ver, déjame, veo ahí si ustedes pueden ver esto. Ahí estamos viendo que hay unos enlaces que tienes abiertos. Ah, esto aquí ya lo están viendo, este que dice Insights. Exacto. Ah, perfecto, esto es lo que quería comentarles. Bueno, miren, eh, el sistema Web of Science, comentaba, es la herramienta que por excelencia se utiliza en el medio científico junto con Scopus para tener conocimiento de lo que se está publicando. Y en particular, Web of Science, en donde estoy aquí marcando, genera este índice de revistas que se conoce con el nombre Journal Citation Reports, o mejor conocido también por su acrónimo como JCR. Y este es un listado que de estas 245,000 revistas de las que yo mencionaba hace un momento, pues van a ser analizadas a partir de una serie de criterios de calidad que impone en este caso la propia empresa que genera el JCR y pues lo que va a medir es propiamente el impacto a partir de la contabilización del número de veces que ha sido citada, no un artículo, sino la revista. Entonces, cuando nosotros accedemos a un sistema como estos, que dicho sea de paso, este de igual forma se actualiza una vez al año y la última actualización se reportó hace no más de 15 días, el 21 de junio fue que se publicó la nueva edición. Y entonces, bueno, en este caso, como ustedes pueden darse cuenta, este sistema nos permite conocer la cantidad de revistas que dentro de ese conjunto de las 245,000 cumplen con los estándares impuestos por la empresa y en términos generales, pues esta lista contabiliza poco más de 13,000 títulos, que como ya también ustedes podrán prever, pues prácticamente todas están escritas en idioma inglés. Bueno, solamente para hacer énfasis en una cuestión sobre la métrica, aquí, bueno, pues tenemos algunas áreas del conocimiento y lo que pues tendría que hacer un investigador que desea tener una visibilidad internacional, pues es lograr que su publicación pues se contemple dentro de estas revistas, ¿no? Entonces aquí voy a poner un caso muy general, voy a ingresar al conjunto de las 176 revistas que reporta este sistema son las más relevantes a nivel mundial en el ámbito de las ciencias políticas y
En este caso, pues me dice que una revista de título International Organization es la más relevante a nivel mundial dentro de los estándares de la ciencia política porque tiene un factor de impacto de 4.5. ¿Eso qué quiere decir? Miren, este número lo que me está reportando, como se puede visualizar en este recuadro, es un dato pronóstico de citación. Es decir, si un investigador logra colocar su trabajo en esta revista, si logra publicarlo, entonces se le pronostica que en el mediano plazo, estamos hablando de 1 o 2 años, el artículo promedio que se publica en esa revista se cita cuando menos en 4 ocasiones. Entonces, la contabilización se hace de la manera en que la estoy planteando. Se contabiliza el número de artículos publicados en el lapso de 2 años dentro de esa revista y la suma de esos artículos son analizados al tercer año para cuestionar en cuántas ocasiones ha sido citado por terceras personas. Entonces, por eso es que cuando nosotros hablamos del factor de impacto, estamos hablando de un número pronóstico que le augura a este autor que ha logrado colocar su publicación dentro de esta revista, que alcanzará esa citación cuando menos. Entonces, lógico es que en este sentido, los investigadores que buscan tener una visibilidad internacional, pues van a aspirar a publicar dentro de este tipo de revistas. Ahora bien, ¿cuál es la realidad o al menos algunas de las cosas que nosotros hemos visto? Publicar en este tipo de revistas no es de ninguna manera fácil, por los criterios que voy a comentar un poquito más adelante, pero lo que sí se presenta como una cuestión lógica es que especialmente, por ejemplo, muchos alumnos de doctorado aquí en nuestra institución, para que un alumno se pueda titular del doctorado, entre otras cosas, se le exige que publique en una de estas revistas cuando menos un artículo. Entonces, la carga que le representa a un alumno el que se le encomiende una publicación de este nivel, pues lo que va a eventualmente a provocar es que busque una revista que quizá no sea tan exigente, pero que o sea, que sí le acepte su trabajo y que esa publicación le sea válida para los efectos de titulación, para los efectos de participar, decía yo, en este Sistema Nacional de Investigadores. Es decir, esta producción científica que se intercambia por algún tipo de beneficio, ¿no? Por una membresía, por algún tipo de apoyo económico, etcétera, etcétera. Y entonces nos enfrentamos a una dinámica que desafortunadamente hemos visto con muchos colegas en diferentes partes de nuestra región y por supuesto en nuestro país, en donde lo que se busca es una revista que me dé la máxima visibilidad, pero sin que se haga la inversión científica suficiente para generar un buen resultado. O sea, estamos como que queremos el máximo rendimiento a partir de ubicar una revista que no sea tan exigente, ¿no? Y realmente esas revistas no existen. Las revistas científicas o son de muy alto nivel o simple y sencillamente no las hay, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que, miren, aquí yo voy a bajar en la lista de resultados, tratando de ubicar la revista que tenga quizá el menor factor de impacto, y yo voy a creer, en consecuencia, en mi calidad de alumno, que si tiene un menor factor de impacto, entonces es más fácil publicar en ella, ¿no? Eso es lo que se puede llegar a creer. Entonces aquí tengo un ejemplo, ¿no? Este título marcado en el número 175 de la lista, y cuando yo presiono para ubicar el origen de su calificación, veo, por ejemplo, que ha publicado 5 artículos en el año 2017 y ha publicado 4 artículos en el 2016. O sea, un total de 9 artículos en el lapso de 2 años, que este es un número, pues, risible, ¿no? O sea, realmente no me imagino una publicación periódica que en el lapso de 2 años haya publicado solamente 9 artículos. Entonces, aquí yo me pongo en el lugar del editor y me da la impresión que el editor lo que le ocupa pues es incrementar su factor de impacto, y una manera aritmética de alcanzarlo pues es precisamente publicando la menor cantidad de artículos, aspirando que ese número pequeño le genere la mayor cantidad de citas y en consecuencia se incremente en el mediano plazo el factor de impacto.
Entonces, lo que quiero decir con este breve análisis es que estas revistas, que son vistas por algunos investigadores como una oportunidad para publicar en el contexto de las métricas válidas, pues se va a enfrentar con una realidad que va completamente afuera de la calidad científica y que tiene que ver precisamente con la cantidad de artículos que se publican. En otras palabras, pareciera ser que estos editores rechazan la publicación no por la calidad, sino por la cantidad. Entre más publiquen, más perjuicio pueden generar. Por tanto, es que prefieren moverse hacia otros escenarios. Entonces, en este sentido, vean ustedes que el apostar creyendo que la publicación puede caber en este tipo de revistas, lo cierto es que el escenario es muy diferente. Por tanto, es que en la comunidad científica se hace referencia a la utilización de estos listados a partir de lo que se conoce como las divisiones por cuartiles, es decir, tomar esta lista de 176 títulos de revistas y dividirlos en 4 para ver cuál es el 25% más importante dentro de este conjunto de las 176, cuál es el segundo cuarto de este conjunto en importancia y así sucesivamente. Entonces, por ese motivo es que este mismo tipo de sistema nos permiten hacer la división por cuartiles y un comentario común que se escucha entre los investigadores es recomendar que se publique en revistas de cuartil 2, es decir, aquellas que pues se encuentran en este segundo lugar de calidad y que bueno, pues ya es, llegar a este tipo de revistas pues ya es un reconocimiento importante. Entonces, esto es un ejemplo de la complicación que puede representar la métrica. Ahora, ¿qué es lo que nosotros, bueno, al menos, y aquí sí quiero ser más enfático, qué es lo que en lo personal yo considero es lo más valioso que debe considerarse en una publicación para que sea internacional y que en consecuencia pueda tener una visibilidad internacional? Bueno, eh, lo más importante es prestarle atención al objeto de investigación. El objeto de investigación literalmente va a ser el todo dentro de el trabajo científico. Si yo me inclino por un tema de investigación que a lo mejor es de un interés estrictamente personal, que no tiene más impacto más allá de una conversación que yo pueda tener entre algunos colegas, pues definitivamente ese tema difícilmente va a tener cabida en una revista de estas que se denominan de alto impacto. Entonces, el objeto de investigación debe ser considerado o debe apostarse por aquel que genere un interés en la comunidad científica. Y cuando digo comunidad científica, pues lo mismo estoy diciendo que tenga un impacto regional, que tenga también, por supuesto, un impacto universal. Y aquí es en donde también empezamos a marcar algunas diferencias importantes. ¿Por qué? Porque de ninguna manera podríamos decir que las ciencias en todas sus variables deben ser medidas de la misma manera, muy por el contrario. Todas las ciencias tienen impactos diferentes e inclusive yo diría algo todavía más sencillo. Las ciencias inclusive tienen preferencias por los formatos en los que se habrán de dar a conocer sus resultados. Les pongo un ejemplo muy sencillo. De estos 13,000 títulos de los que hace referencia el sistema Web of Science, pues aproximadamente entre el 70 y 80% corresponde a áreas de ciencias naturales, de ciencias exactas, de ciencias de la salud, y el porcentaje restante cubre las áreas de las ciencias sociales, económico-administrativas, las artes y las humanidades. Entonces, el hablar de que las revistas científicas son un canal preferido por las que se conocen como las ciencias duras, nos está dando cuenta que la naturaleza de los reportes de investigación de esas áreas pues tienen una mejor cabida en un artículo de una extensión de 10, 15, 20 páginas.
Sin embargo, las humanidades, por su propia naturaleza, requieren de espacios editoriales mucho más extensos porque son realidades sociales o humanas las que se reportan en esas investigaciones, y al incluirse el factor humano, pues entonces estamos hablando de circunstancias que no se pueden replicar como en una fórmula matemática. Por tanto, es necesario abundar con mayor detalle en las circunstancias que están alrededor del fenómeno social. Y es por ese motivo que las ciencias sociales pues tienen una mejor cabida en el mundo de las monografías, es decir, en el mundo de los libros que tranquilamente exceden las 200, las 300 páginas. Entonces, el exigir que las ciencias sociales y humanidades se midan en las métricas de las ciencias naturales y exactas provoca un rompimiento en la lógica. Entonces, en este sentido, el que yo exija, por ejemplo, el que cumpla con los estándares de indización y citación un artículo a lo mejor del área de historia, como lo podría ser a lo mejor un artículo del área de física de plasmas, insisto, pues nos lleva a un rompimiento en la lógica de la comunicación de las propias ciencias. Bueno, entonces, en este sentido, yo hablaba del objeto de la investigación, ¿no? Entonces, el objeto de la investigación es lo que nos va a ayudar a, en primer momento, pues, provocar un interés dentro de la comunidad científica. Ese es el primer punto, el objeto de investigación. El segundo punto que considero que puede abonar particularmente a favor de la internacionalización tiene que ver con los métodos con los que se estudia ese objeto de investigación. La utilización de métodos cuantitativos o cualitativos en el rubro de las ciencias sociales o de las humanidades y la enorme cantidad de otros métodos que típicamente se utilizan en estas ciencias naturales, exactas y de la salud, van a ser los mecanismos que van a provocar un tercer factor de internacionalización de la investigación que tiene que ver con los resultados. Si yo utilizo métodos de investigación validados internacionalmente y de ellos yo obtengo resultados, y esos resultados se caracterizan porque son replicables, es decir, alguien cuando los identifica de la lectura de uno de estos artículos y en su laboratorio puede replicar esos resultados, entonces lo que vamos a tener es que es más factible que estos artículos tengan pues un nivel de citación, ¿no? Porque ya podríamos nosotros decir, como tal autor dijo que ha alcanzado tal resultado y que yo que estoy leyendo ese artículo he podido replicar y he podido corroborar ese resultado, entonces puedo yo hacer mi propio aporte, ¿no? Hay que recordar que las ciencias en todas sus acepciones pues se van construyendo a partir precisamente de los pequeños alcances que cada investigador o que cada grupo de investigación va alcanzando y que va reportando. Entonces, a mí me parece que la replicabilidad de los resultados es una de las grandes incidencias a favor de la internacionalización, y tan es así que también ustedes seguramente habrán visto que en la actualidad se está prestando mucha atención al tema de los datos abiertos, de la ciencia abierta. Entonces, ¿qué es esto de los datos abiertos de investigación o qué es esto de la ciencia abierta en el contexto de la internacionalización? Bueno, pues es precisamente el que la producción científica se haga acompañar de los antecedentes que condujeron a la obtención de ese resultado. Entonces, a mí me parece que hablar de ciencia abierta es hablar de un proceso de transparencia en el proceso de producción, en donde no hay cabida a que se reporten resultados que no son la consecuencia de un análisis serio y profundo del fenómeno a partir de determinados métodos, sino el que hoy un artículo científico se publique junto con los datos que condujeron a ese resultado, pues está hablando por una parte de esta buena voluntad que tienen los autores de transparentar su trabajo y por el otro lado de este ánimo que tienen esos autores para que quienes los lean
puedan retomar esos resultados, puedan replicarlos en el contexto de lo local y en consecuencia puedan, decía yo, abonar a esta construcción social del conocimiento. Y bueno, del seguimiento de estos pasos que recapitulo, la selección de un objeto de investigación de interés internacional, la utilización de métodos reconocidos por la comunidad científica, la generación de resultados replicables, pues vamos a llegar propiamente a la conformación de un artículo científico importante. Ahora bien, mucho se habla en la actualidad de la colaboración que existe entre los investigadores. Bueno, ustedes como especialistas en la internacionalización de la investigación no me dejarán mentir que uno de los fenómenos que vivimos en esta actividad tiene que ver con el establecimiento de redes que son invisibles para nosotros los administrativos dentro de las áreas de internacionalización. Y es que los investigadores, más allá de establecer relaciones institucionales para la colaboración y la generación de resultados de investigación, establecen relaciones individuales o de pares. Y nosotros, los que estamos del lado de la administración, nos enteramos de esas colaboraciones hasta que hacemos la contabilización de los artículos científicos por herramientas como las que comentábamos, como Scopus, como Web of Science, y ahí nos vamos dando cuenta que nuestros investigadores colaboraron con los investigadores de universidades europeas o latinoamericanas o del norte del continente americano o de Asia, etcétera, etcétera. Y entonces, los convenios que se promueven desde las oficinas de internacionalización que se dirigen, por supuesto, a la colaboración entre instituciones, eventualmente son menores en cantidad que respecto a aquellos que establecen los investigadores entre sus pares. Y cuando digo que se establecen relaciones de colaboración, también tengo que decir que eventualmente se hace en ausencia de memorandos de entendimiento, se hace en ausencia de convenios de colaboración, porque lo que realmente le ocupa al investigador, pues es precisamente la generación del resultado y la colaboración como un mecanismo para alcanzar mejores resultados sobre un objeto de investigación en particular. Claro es que los, los convenios de colaboración internacional, los convenios marco, van a dar, por supuesto, la cabida y van a regular institucionalmente lo que eventualmente va a ser después un trabajo que se ejecute en la sombrilla o bajo la sombrilla de un convenio específico, ¿no? Pero lo cierto es que estos sistemas de los que he estado hablando, por ejemplo, el sistema Scopus, sin el ánimo de hacer algún tipo de promoción comercial de él, podría decir que hay una herramienta paralela dentro de este sistema que lo que hace es a partir de análisis elaborados desde supercomputadoras, identifica cuáles son los grados de especialidad de determinada institución en función de la producción de sus investigadores y compara esas fortalezas científicas con las del resto del planeta y va a identificar en qué momento ya existe colaboración, pero lo más importante es que este sistema identifica cuando no hay colaboración y se hablan de temáticas similares o idénticas y que bien valdrían la pena establecerse convenios institucionales para precisamente pues formalizar una oportunidad para la producción científica. Entonces, hablar de colaboración científica no es propiamente una cuestión que se tenga que incentivar quizá desde la perspectiva estrictamente administrativa, sino también desde la perspectiva científica, porque es como se ha visto que ha generado muy, muy, muy buenos resultados. Entonces, en este sentido, hablar de un investigador internacional no nada más es decir aquel que ha logrado, como consecuencia de los puntos que he comentado anteriormente, no es el que solamente ha logrado publicar el artículo, sino entender que el artículo científico
es una mera consecuencia del proceso de producción científica. No es de ninguna manera el objetivo. Y aquí en esta perspectiva es a donde igual y vale muchísimo la pena prestar atención, porque muchos nuevos investigadores consideran que lo importante en la vida científica y en la internacionalización de la investigación está en alcanzar la publicación, cuando realmente la práctica o la experiencia que vemos con los investigadores aquí en la universidad va más allá. El artículo científico es la manera de reportar el resultado del quehacer científico cotidiano y que después de la publicación lo que estoy haciendo es propiamente exponerme a el nivel internacional, al escrutinio de la comunidad científica que va a ser la que va a validar lo que he dicho o la que va a sancionar, igual iba a decir, no, este trabajo no está muy bien elaborado. Entonces, el investigador, junto con la publicación, pues también tiene que marcar presencia en los foros internacionales, tiene que ser muy selectivo en los congresos a los que está participando. En la actualidad vemos la existencia de una enorme cantidad de congresos internacionales, pero muchos de ellos desafortunadamente son de dudosa calidad, como también pasa con el caso de las conocidas revistas depredadoras que encuentran precisamente en el interés de los investigadores por dar a conocer sus resultados de investigación, que falsamente prometen la exposición internacional de esos resultados de investigación a partir, decía yo, de estas revistas predadoras o depredadoras, o de la existencia de estos congresos internacionales que realmente no cumplen con los estándares ni provocan el foro para la comunicación internacional. Entonces, el investigador, insisto, pues como experto conocedor de su área del conocimiento, pues de igual forma conoce a estos congresos a los que bien vale la pena asistir, y la razón de asistir a estos congresos, entre otras muchas, es para encontrarse con sus pares, para encontrarse con esos otros líderes y buscar la colaboración. Y entonces aquí es importante también mencionar que la colaboración se tiene que buscar no como, y trataré de ser lo más correctamente posible al decir esto, cuando se busca la colaboración, no se busca colgarse de la fama del de enfrente, sino más bien se trata de que nosotros, o bueno, los investigadores, lleguen con buenas ideas, con buenos proyectos, planteando nuevas líneas de investigación y que buscan sumar a esos proyectos a otros colegas. Entonces, el buscar la colaboración internacional cuando veladamente lo que se quiere es subirse a la fama del investigador de enfrente, pues en la práctica también ha evidenciado pues malos resultados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los investigadores connotados a nivel internacional van a reconocer perfectamente bien cuando alguien quiere una colaboración con ellos porque ellos son muy famosos o cuando realmente esa colaboración va a concluir en un producto de muy buena calidad. Entonces, el investigador internacional, en consecuencia, al brillar con luz propia, pues lo que va a provocar es que va a llamar la atención de nuevos colaboradores, y aquí habría que decir que dentro de esos nuevos colaboradores, pues está nada más y nada menos que los alumnos, especialmente los alumnos en estancias de investigación, los alumnos postdoctorales, que pues si tenemos nosotros estos investigadores que brillan con luz propia dentro de nuestras instituciones, pues seguramente es gracias a su trabajo que vamos a recibir alumnos del extranjero. Entonces, cuando entre los rankings o entre estas políticas se nos sugiere que incrementemos el número de la matrícula de alumnos provenientes del extranjero, pues una buena estrategia para alcanzarlo, pues es precisamente cuando la calidad de la investigación que se ejecuta en nuestras instituciones atrae o llama el interés de alumnos del extranjero que pues están gustosos de aprender de los métodos que se imparten en nuestras propias instituciones y que, digo, recordando lo que sucede
insisto, con el caso de los rankings, pues ustedes saben que los rankings miden reputación y la manera en la que miden la reputación estos rankings es precisamente a partir de estas encuestas que se hacen a determinadas universidades distribuidas en diferentes partes del mundo y pues qué tal que estos alumnos que estuvieron haciendo estancias postdoctorales o de investigación en los centros de investigación de nuestras instituciones, cuando regresen a sus casas, a sus países y principalmente a sus instituciones, pues reporten de del buen trabajo que se ejecuta dentro de nuestras universidades. Entonces, a manera de conclusión con lo que estoy comentando, pues a mí lo que me gustaría compartir es decir que la internacionalización de la investigación tiene un punto medular, un punto clave, que es el de la calidad. En la medida en que se haga investigación de alta calidad, automáticamente todas las puertas, todos los trámites, todas las métricas, todas las revistas con visibilidad internacional van a darle cabida a esa publicación que van a estar acompañada precisamente por la autopromoción que va a hacer el investigador al participar en congresos internacionales, al tener presencia a lo mejor en redes sociales como pudiera ser el Twitter o Facebook, pero para fines científicos, o inclusive en estos otros espacios tan bien recibidos en la actualidad, como puede ser ResearchGate o academia.edu, etcétera, etcétera. Entonces, como pueden darse cuenta, la piedra angular de la internacionalización, al menos así me lo parece, es la calidad en la investigación y el ánimo que tenga el investigador por hacer una autopromoción de su buen trabajo. Pues hasta acá, compañeros, amigos, Fernando, lo que quería comentarles y pues tenemos seguramente algunos momentos para compartir algunas preguntas y algunos otros comentarios. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Mira, si pudieras poner la pantalla nuevamente para verte. Ah, claro, a ver, dame un segundo porque aquí ya me... Eso. Bueno, Ricardo, gracias. ¿Alguna pregunta? Mira, yo sí tengo una pregunta, Ricardo, si nos puedes compartir así brevemente cuál es la distancia o cómo estructuralmente en la universidad, quién se ocupa de esto, de hacer este trabajo. Claro. Bueno, mira, nuestra institución tiene varios frentes que están relacionados con la internacionalización. En un primer lugar, tenemos una dirección de desarrollo internacional que se ocupa principalmente por la movilidad de los alumnos y por la celebración de convenios para la movilidad y, por supuesto, para la colaboración internacional. Esa es por decirlo de alguna manera, el eje rector que rige la internacionalización de nuestra institución. Todo esto, por supuesto, en el contexto de un programa de desarrollo institucional que tiene objetivos, que tiene métricas, etcétera, etcétera. Y de manera paralela, estamos nosotros, la doctora Rosa Montes, que seguramente es muy conocida por ustedes. Junto con ella, pues se tiene un área de desarrollo de habilidades científicas internacionales que busca precisamente promover estas cuestiones de la calidad científica. Y en particular, tenemos una tercera área que se denomina como la Dirección Adjunta de Internacionalización de la Investigación. En esa área se lleva a cabo un proyecto particularmente interesante, me lo parece, que es el de asistir a grupos de investigación que han demostrado excelentes resultados a lo largo de los años y que hace algunos pocos meses o hace quizá 1 o 2 años se cuestionaba dentro de este grupo de investigadores de alto rendimiento qué es aquello que necesitaban para llegar todavía más lejos. O sea, si ya habían llegado a un muy buen nivel de desempeño, ¿qué es aquello que necesitaban para alcanzar todavía un nivel de competencia mayúsculo o internacional? Y entonces, en ese sentido, lo que ellos reportaron es que
tenían muchos impedimentos de carácter administrativo. Es decir, desafortunadamente el investigador promedio tiene que lidiar no solamente con la producción de su ciencia, sino también con una serie de circunstancias administrativas que les quitan el tiempo. Por ejemplo, pongo un caso muy sencillo. Un investigador de química que necesita importar reactivos de alguna parte del planeta y que por alguna cuestión de comercio internacional se detiene en una aduana ese reactivo y por ese motivo ya se retrasó el proceso de investigación. Entonces el investigador o se dedica a hacer ciencia o se dedica a entablar conversaciones con el agente aduanal para liberar el paso del reactivo hasta que llegue a su laboratorio. Entonces, en ese sentido se identificó la existencia de una serie de elementos que obstruyen el proceso mismo de la producción científica. Y entonces lo que se propuso a nivel institucional es la conformación de un área que se dedicara a solventar las problemáticas administrativas a las que se enfrenta el investigador. Entonces, de tal suerte, esta área lo mismo atiende cuestiones de logística, cuestiones legales, que cuestiones, por ejemplo, de visas, porque pues, los investigadores reciben a alumnos del extranjero o las mismas visas para los investigadores cuando tienen que salir al extranjero, la organización de agendas cuando van a presentar algún trabajo tanto a nivel nacional como en el extranjero, la generación de reportes para los sistemas de evaluación, en fin, todas estas circunstancias que están alrededor de la ciencia y que afectan de alguna forma la producción. Entonces, en esta dirección de internacionalización de la investigación, entre muchas otras funciones, pues se tiene precisamente la de apoyar al investigador eliminándole estas barreras y bueno, inclusive, bueno, es un solo decir porque sus funciones son mucho más allá de lo que escasamente ahora estoy comentando. Ellos inclusive están aspirando, por ejemplo, a crear las condiciones para generar sus propios ingresos como investigadores, es decir, ante los embates que estamos viviendo en nuestras naciones por las reducciones de los presupuestos para financiar la investigación, pues ellos no quieren quedarse en pausa o impávidos ante las constantes reducciones de los presupuestos, y entonces ellos lo que buscan es financiar, y así lo mencionan, financiar la ciencia con ciencia. Y entonces, quizá es migrar en la medida de lo posible a servicios de consultoría, a la comercialización de productos científicos, que genere un ingreso económico que no se destine propiamente a el bolsillo del investigador, sino más bien a un fondo económico que asista a la continuidad en la generación de la ciencia dentro de la institución. Entonces, en resumidas cuentas, nosotros tenemos estas tres grandes vertientes, la generación de convenios de colaboración, su seguimiento para la movilidad tanto de alumnos como de profesores visitantes. Tenemos la parte de decía yo, del apoyo que se le está dando a los investigadores para que hagan más cuando ya han alcanzado un excelente nivel, y la otra que es pues la de consolidar las habilidades científicas entre los nuevos científicos, entre los científicos que están consolidando su carrera. Entonces, por decirlo de alguna manera, tratamos de impactar favorablemente en una serie de frentes y todo, insisto, cobijado dentro de un plan institucional administrado por el rector de nuestra institución. Aló. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Bueno, vamos a cerrar acá tu presentación. Muchísimas gracias por tu generosidad. Realmente un sábado a las 4 de la tarde sabemos que no es fácil. Entonces, bueno, te liberamos y muchísimas gracias. Gracias, Fernando, y estoy a tus órdenes. Gracias. Bueno, y como yo sé que nosotros también estamos cansados, si les parece, tomamos una pausa de 10 minutos. Yo me ocupo de cambiar acá la presentación, ¿sí? Y ya venimos y hacemos el cierre, ¿de acuerdo?
Bueno, te voy a cortar, Ricardo. Muchísimas gracias. Gracias, saludos.